La reciente sesión del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha revelado con crudeza las profundas fisuras que atraviesan a la organización en uno de los periodos más delicados de su historia contemporánea. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, emergió como uno de los protagonistas más destacados de esta reunión, no solo por su presencia en la emblemática sede de Ferraz, sino también por las duras críticas que lanzó hacia la gestión de Pedro Sánchez y sus pactos con los partidos independentistas. Lo que en principio se perfilaba como un encuentro destinado a reforzar la cohesión interna del partido rápidamente se transformó en un escenario de confrontación política, dejando al descubierto tensiones acumuladas que amenazan con fracturar aún más al PSOE. García Paje asumió el rol de líder de la oposición interna, cuestionando abiertamente muchas de las decisiones estratégicas adoptadas por Pedro Sánchez desde su llegada a la dirección del partido. Su postura no fue tímida ni complaciente. Llegó al encuentro con una determinación clara de desafiar el liderazgo de Sánchez y de exponer las debilidades de los acuerdos alcanzados con las formaciones independentistas. Desde el inicio, su actitud denotaba seriedad y firmeza, dejando claro que no se limitaría a cumplir un papel meramente protocolario. Al contrario, su intervención buscó señalar lo que él percibe como graves errores éticos y políticos que, en su opinión, podrían tener consecuencias catastróficas tanto para España como para el PSOE. Uno de los momentos más intensos de su alocución fue cuando hizo referencia al llamado cupón independentista, una expresión cargada de simbolismo que utilizó para denunciar las concesiones otorgadas por Sánchez a partidos como Esquerra Republicana a cambio de su apoyo parlamentario. García Paje argumentó que dichas concesiones no representaban simples estrategias políticas orientadas a garantizar la estabilidad gubernamental, sino que, en su opinión, constituían una traición flagrante a los principios históricos del socialismo y a los valores fundamentales que el PSOE ha defendido durante décadas. Según él, estos acuerdos sacrificaban la unidad de España y la igualdad entre ciudadanos, prioridades innegociables para cualquier proyecto socialista coherente. El clima se tensó aún más cuando, en un momento especialmente crítico de su intervención, García Paje fue interrumpido por un miembro del equipo de prensa del PSOE, quien adujo problemas de tiempo. Este gesto fue interpretado de inmediato como un intento deliberado de censura, lo que no hizo más que exacerbar el malestar entre los asistentes. Según revelaciones posteriores publicadas por medios como Asterisco OK Diario Asterisco, la orden de interrumpir a García Paje no fue casual, sino que provino directamente de altas instancias del partido, incluyendo al director de comunicación, Juan Antolín Llorente. Este acto de censura evidenció la fragilidad del liderazgo de Sánchez y subrayó el creciente nerviosismo que atraviesa la dirección del partido frente a las críticas internas. El núcleo de las críticas de García Paje se centró en el acuerdo con Esquerra Republicana, el cual, según él, fue negociado de manera opaca, sin consultar a muchos de los líderes territoriales más relevantes del PSOE. Lo que más indignó al presidente de Castilla-La Mancha no fue únicamente el contenido del pacto, sino también la ausencia de un debate interno sobre un tema de tal trascendencia para el futuro del país. Desde su perspectiva, esta falta de transparencia no solo mina la confianza entre los miembros del partido, sino que también contribuye a alejar a los votantes tradicionales del PSOE, quienes perciben una desconexión cada vez mayor entre sus valores y las decisiones del gobierno de Sánchez. Para García Paje, ceder ante las exigencias de los partidos independentistas equivale a traicionar el proyecto socialista y representa un peligro significativo para la estabilidad de España a largo plazo. Sus palabras fueron tajantes. Bajo el liderazgo de Sánchez, el PSOE estaba perdiendo su rumbo histórico y alejándose de los ideales que lo definieron durante generaciones. Según el dirigente manchego, esta no es una simple crítica política, sino una llamada de atención ética sobre el camino que está tomando el partido. La interrupción de su discurso no hizo más que intensificar las divisiones internas. García Paje se ha convertido en un símbolo para aquellos sectores del PSOE que se sienten marginados por la actual dirección del partido. La tensión entre quienes apoyan las estrategias de Sánchez, viéndolas como necesarias para garantizar la estabilidad del gobierno y fomentar la convivencia en Cataluña, y quienes, como García Paje, las consideran un peligroso precedente, sigue en aumento. Esta polarización interna amenaza con transformar al PSOE en un partido irreconocible para muchos de sus históricos militantes y simpatizantes. A pesar de las presiones y los intentos de silenciarlo, García Paje ha dejado claro que no dará marcha atrás en sus críticas. Su valentía al cuestionar abiertamente a Pedro Sánchez pone de manifiesto una inquietante realidad dentro del partido. Aunque son cada vez menos, aún quedan voces dispuestas a defender los principios y valores que han caracterizado al PSOE desde sus inicios. En un momento en el que el silencio y la conformidad parecen ser las respuestas más comunes frente al liderazgo de Sánchez, García Paje ha demostrado que todavía hay quienes están dispuestos a alzar la voz por lo que consideran justo y necesario, aunque eso implique enfrentarse a la maquinaria del partido.
Emiliano García Paje se ha alzado como una figura emblemática dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, destacándose por su valentía y determinación al enfrentar decisiones controvertidas de la dirección del partido y del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de las presiones, los intentos de silenciamiento y el ambiente de creciente hostilidad hacia las voces críticas dentro del PSOE, García Paje ha dejado claro que no está dispuesto a retroceder en su postura. Para él, la defensa de los principios fundamentales del socialismo y de la unidad territorial de España están por encima de las estrategias políticas coyunturales o de los intereses particulares de la actual dirigencia del partido. La reciente sesión del Comité Federal del PSOE se convirtió en un escenario tenso y polémico, evidenciando de manera dramática las profundas divisiones internas que atraviesan al partido. Lo que inicialmente se esperaba como una reunión para fortalecer la cohesión interna y trazar una estrategia conjunta para los desafíos políticos del futuro cercano, terminó transformándose en un campo de batalla político e ideológico. Las fisuras dentro del PSOE, que hasta ahora se habían manejado con cierta discreción, quedaron expuestas ante la opinión pública de manera irrefutable. Este episodio no solo pone de relieve las tensiones latentes, sino que también deja en evidencia el creciente aislamiento de Pedro Sánchez frente a algunos de los líderes regionales más influyentes de la organización. García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, asumió un papel central en esta jornada. Desde el inicio de su intervención, dejó claro que no estaba allí para cumplir con formalismos o para aplaudir automáticamente las decisiones de Sánchez. Su discurso, cargado de firmeza y convicción, cuestionó abiertamente la dirección que el PSOE ha tomado bajo el liderazgo del presidente del gobierno, especialmente en lo referente a los acuerdos alcanzados con partidos independentistas como Esquerra Republicana. García Paje calificó estas alianzas como una traición a los principios fundacionales del socialismo y una amenaza para la unidad territorial de España, un tema que considera innegociable. Uno de los momentos más tensos de la jornada fue cuando García Paje denunció lo que denominó el cupón independentista, en referencia a las concesiones que, según él, Pedro Sánchez ha hecho a los partidos independentistas para garantizar su apoyo parlamentario. Estas concesiones, argumentó, no son simples maniobras políticas para mantener la estabilidad del gobierno, sino que representan un grave error ético y estratégico que pone en riesgo la cohesión territorial de España y los valores históricos del PSOE. Según García Paje, Sánchez está sacrificando principios fundamentales para mantenerse en el poder, una postura que él considera insostenible y dañina tanto para el partido como para el país. El clima de confrontación alcanzó su punto álgido cuando, durante el discurso de García Paje, un miembro del equipo de prensa del PSOE intentó interrumpirlo, alegando problemas de tiempo. Este acto fue rápidamente interpretado como un intento de censura dirigido desde los altos mandos del partido, lo que no hizo más que avivar las tensiones. Según reportes de medios como *OK Diario*, la orden de interrumpir al presidente castellano-manchego provino directamente de altos cargos del partido, incluyendo al director de comunicación, Juan Antolín Llorente. Este episodio evidenció la falta de tolerancia hacia las voces disidentes dentro del PSOE, mostrando un lado autoritario de la dirección del partido que ha sido duramente criticado tanto dentro como fuera de la organización. Mientras tanto, la figura de García Paje no solo se alza como un crítico interno, sino también como un defensor de la transparencia y el debate plural dentro del partido. Su intervención no se limitó a criticar las concesiones a los independentistas, sino que también cuestionó la opacidad con la que se han llevado a cabo estas negociaciones. Según él, la falta de consulta a los líderes territoriales y la ausencia de un debate abierto sobre temas de tal relevancia no solo mina la confianza dentro del partido, sino que también aleja a los votantes socialistas, quienes cada vez se sienten más desconectados de las decisiones que está tomando el gobierno. Paralelamente a las tensiones internas del PSOE, otro episodio crítico que refleja las complicaciones del actual gobierno es el caso del juez Juan José Peinado. Este magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha estado en el ojo del huracán por su implicación en la investigación contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Peinado ha sido objeto de una campaña de desprestigio y presiones que, según diversos analistas, busca apartarlo del caso y desacreditar su trabajo. Este episodio ha generado un debate profundo sobre la independencia judicial en España y la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en el sistema judicial. La querella presentada por Pedro Sánchez contra el juez Peinado, respaldada por la Fiscalía, ha sido calificada por muchos como un intento de manipular la justicia para proteger los intereses personales del presidente y su entorno. Este movimiento ha suscitado una ola de indignación en diversos sectores, que ven en ello una amenaza directa a la separación de poderes y a la integridad del sistema judicial español. En lugar de centrarse en desmentir las acusaciones contra Begoña Gómez, la estrategia de la defensa ha consistido en atacar personalmente al juez Peinado, buscando su recusación y desacreditación.
A pesar de las presiones y los intentos de silenciarlo, Peinado ha demostrado una valentía y una integridad admirables, continuando con la investigación y manteniéndose firme frente a las adversidades. Su postura ha sido elogiada por muchos, quienes lo ven como un símbolo de resistencia frente a los intentos de control político sobre la justicia. En conclusión, tanto las divisiones internas del PSOE como las presiones sobre el juez Peinado reflejan una crisis más amplia que afecta al panorama político y judicial de España. Mientras figuras como García Page luchan por preservar los principios del socialismo y la unidad del partido, otros episodios como el caso de Begoña Gómez ponen en evidencia las tensiones entre los distintos poderes del Estado. El futuro del PSOE y de la democracia española dependerá, en gran medida, de cómo se gestionen estas tensiones y de la capacidad de los líderes para anteponer los valores fundamentales a los intereses particulares. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se encuentra inmerso en una de las etapas más turbulentas de su mandato. Su estrategia de gobernar mediante acuerdos con fuerzas independentistas, la creciente opacidad en la gestión de temas sensibles y los ataques percibidos contra instituciones clave como el Poder Judicial han generado un clima de tensión política sin precedentes. Este escenario, que combina conflictos internos en el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, con una percepción de autoritarismo en la relación del Ejecutivo con el sistema judicial, amenaza con desestabilizar no solo al gobierno, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. En el epicentro de esta crisis se encuentra el juez Juan José Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Este magistrado, conocido por su trayectoria profesional intachable y su defensa de la independencia judicial, ha sido objeto de ataques y presiones tras asumir una investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. En lugar de permitir que el proceso judicial siga su curso con la imparcialidad que exige la ley, el Ejecutivo parece haber optado por una estrategia agresiva para desacreditar al juez, lo que ha desatado una ola de indignación en amplios sectores de la sociedad. El caso de Peinado ilustra un problema más amplio: el deterioro de la separación de poderes en España. La querella presentada por el propio Sánchez contra el juez, acusándolo de prevaricación, ha sido percibida como un intento de intimidación directa. A esta acción se suma el respaldo explícito de la Fiscalía, que, en lugar de actuar como un organismo independiente, ha adoptado una postura alineada con los intereses del Ejecutivo. Este tipo de maniobras, calificadas por muchos analistas como una interferencia política en el Poder Judicial, representan una amenaza para los fundamentos del Estado de Derecho en el país. A pesar de las presiones, Peinado ha demostrado un nivel de integridad y profesionalismo que lo han convertido en un símbolo de resistencia frente a los abusos de poder. Su decisión de continuar con la investigación, incluso ante las adversidades, refuerza la importancia de una judicatura independiente en la protección de la democracia. Sin embargo, el precio de su valentía ha sido alto. Además de las querellas en su contra, enfrenta un clima de desprestigio que busca deslegitimar su trabajo y apartarlo del caso. Mientras tanto, en el ámbito político, el PSOE está lidiando con una de sus crisis internas más profundas en décadas. Las tensiones se hicieron evidentes en el reciente Comité Federal del partido, donde Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, se erigió como una de las voces más críticas hacia el liderazgo de Sánchez. Su intervención en esta reunión fue mucho más que un simple discurso político, fue una declaración de principios que dejó al descubierto las fracturas internas y la desconexión entre la cúpula del partido y sus bases territoriales. Desde su entrada en la sede de Ferraz, García Page dejó claro que no iba a callar ante lo que considera una serie de decisiones erráticas por parte de Sánchez. Su crítica principal se centró en los acuerdos alcanzados por el gobierno con partidos independentistas, particularmente Esquerra Republicana. Con un tono irónico pero firme, se refirió a estos pactos como el cupón independentista, una alusión a las concesiones que, según él, no solo traicionan los principios históricos del PSOE, sino que también ponen en peligro la unidad territorial de España. Para García Page, la unidad nacional es un valor innegociable, y los acuerdos de Sánchez representan una amenaza directa a este principio. Uno de los aspectos más relevantes de su intervención fue su denuncia de la falta de transparencia en la gestión de estos acuerdos. García Page criticó duramente que no se le hubiera permitido acceder a un documento formal que detallara los términos del pacto con Esquerra Republicana. Para él, esta opacidad no solo mina la confianza entre los líderes territoriales del partido, sino que también alimenta la desconfianza de los votantes, quienes podrían percibir al PSOE como una organización que ha perdido su conexión con los valores que históricamente ha defendido. Además de abordar la política nacional, García Page aprovechó su intervención para destacar los problemas estructurales que enfrentan regiones como Castilla-La Mancha, particularmente en provincias como Cuenca. Señaló que el gobierno central ha ignorado las necesidades de estas zonas, centrándose en una agenda que no refleja las prioridades de las áreas más desfavorecidas del país.
En este contexto, criticó las declaraciones de Pilar Alegría, portavoz del gobierno, quien había minimizado la importancia de las bonificaciones fiscales en estas regiones, calificándolas como una singularidad financiera. Para García Page, estas medidas no son un lujo, sino una herramienta imprescindible para revitalizar el tejido económico y social de las zonas más abandonadas. Lo que realmente marcó la jornada fue la percepción de un control cada vez más rígido sobre las voces disidentes dentro del PSOE. Durante su discurso, García Page fue abruptamente interrumpido por el equipo de prensa del partido, bajo el pretexto de restricciones de tiempo. Este gesto fue interpretado como un intento de censura, un movimiento que, lejos de silenciarlo, amplificó su mensaje sobre la falta de tolerancia hacia las críticas internas. En declaraciones posteriores, García Page fue contundente. El PSOE, bajo el liderazgo de Sánchez, está abandonando su tradición de debate plural y abierto, transformándose en una organización donde las discrepancias son vistas como una amenaza en lugar de una oportunidad para el diálogo. El liderazgo de Pedro Sánchez está siendo cuestionado no solo por García Page, sino también por otros sectores dentro del partido y la sociedad. Su enfoque pragmático, que algunos califican como cínico, está provocando una fractura cada vez más profunda dentro del PSOE. Para muchos, Sánchez está priorizando la supervivencia política sobre los valores éticos y la coherencia ideológica, lo que podría tener consecuencias irreversibles para el partido. En resumen, España se encuentra en un momento crítico en el que la independencia judicial y la cohesión política están siendo puestas a prueba. Mientras figuras como el juez Peinado luchan por preservar los principios fundamentales del Estado de Derecho, líderes como García Page intentan rescatar al PSOE de lo que consideran una deriva peligrosa. Si el partido no logra abordar estas tensiones internas y recuperar su esencia como una fuerza política transformadora, corre el riesgo de perder no solo su identidad, sino también su relevancia en el panorama político español. Los próximos meses serán decisivos para determinar si el PSOE puede superar estas divisiones y reconectar con sus bases, o si el partido se fragmentará aún más, perdiendo el rumbo que lo ha definido durante décadas. En este contexto, el papel de las figuras críticas como García Page será clave para definir el futuro no solo del PSOE, sino también de la política española en su conjunto.